Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Lucrecia Mataroso del equipo de programación del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Este evento es organizado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y este año estamos celebrando la 36ª edición. Estamos muy honrados de presentar los cortometrajes Atrapaluz, dirigido por Kim Torres, Síndrome de los Quietos, dirigido por Elías Siminiani. En esta ocasión también nos está acompañando su guionista y productor, Jorge Caballero. Y Los Huesos, codirigido por Cristóbal León y Joaquín Cosíña. Bueno, bienvenidos, bienvenida Kim. Para empezar este conversatorio, bueno, lo primero que pensaba en relación a estos tres cortos, que son bien distintos entre sí, pero que podemos encontrar algunos hilos comunes, algunas cosas que se pueden mencionar comunes que tienen que ver, en el caso del corto Atrapaluz, con esta comunicación más vinculada mediada por la tecnología, como el chat, o una comunicación más vinculada con esta forma tecnológica a la que nos estamos acostumbrando después de estos 2 años. En el caso de Síndrome de los Quietos también hay referencias concretas a un universo distópico que luego se vuelve parte de lo real, a través de esta tensión entre el sonido, entre el silencio entre la quietud, el silencio y el ruido, y también a partir de elementos concretos que usamos en este tiempo pandémico, que tiene que ver con el uso de guantes, las mascarillas, estas máscaras para cuidarnos. Y en el caso de Los Huesos, puntualmente, bueno, toda la referencia a la muerte, que también es algo a lo que estamos, bueno, con lo que tenemos que lidiar en este tiempo. Para arrancar esta conversación, entonces la invito a Kim Torres a, a que nos cuente cómo fue el inicio, cómo empezó a trabajar este relato. En el cortometraje, el relato acompaña a la protagonista en una búsqueda íntima y sensible. Bueno, Kim, ¿cuál fue el puntapié que tomaste para desarrollar este proyecto? Muchas gracias, Lucrecia. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Pues mira, justamente el corto inicialmente surgió porque tenía como una curiosidad por las personas que bailan K-pop en la Ciudad de México, que son como grupos de jóvenes que se juntan enfrente de ventanales de edificios y hacen coreografías y bailan como frente a este vidrio, que del otro lado pues hay otras personas que están viendo también y que pueden ver, pero mientras bailan de verdad pareciera como que si fuera un espejo y que no hay nada atrás de eso. Y hay como una comodidad con su propia imagen que se me hacía muy, muy linda, porque suelen ser personas que en otros contextos podrían parecer como más tímidas o justo como inseguras en cierto sentido, pero cuando están en el momento del baile hay como una completa seguridad sobre sus cuerpos, sobre su imagen, y esta seguridad sobre su imagen me llamó mucho la atención. A partir de ahí como que me puse como a pensar más en el cuerpo, en cómo habitamos nuestros propios cuerpos y así, y me empecé a clavar un poco con Donna Haraway, con su texto del Manifiesto Cyborg, en donde justo habla como de esta figura de un cyborg que es como una especie de figura gris, que no es ni blanco ni negro, no es ni humano, ni máquina, ni animal, y justo vive como en este espacio en donde te permite como imaginar otros mundos, imaginar otros cuerpos, imaginar otras maneras de ser humana o ir más allá de esta humanidad. Entonces, a partir de esa unión de las dos cosas, como que fue mi motivación para hacer el corto. Yo quería contar la historia de un personaje que estuviera como en una búsqueda
de encontrarse dentro de su propio cuerpo y encontrar qué tenía que hacer para estar cómoda ahí adentro. Y pues es como una especie de viaje de transformación de su cuerpo, y desde el punto de vista de un adolescente y de una manera como muy cotidiana, muy mundana de alguna manera, o sea, sin que sea algo hipertecnológico ni nada, o sea, justo jugar como con una ciencia ficción de bajo presupuesto y como más cercana a esta realidad de este adolescente. Y justo esto que mencionabas como de la tecnología, para mí era muy importante porque también para mí la tecnología de alguna manera como que nos permite explorar otras versiones de nosotros, y ni siquiera es esta cosa como de, ay, en el internet soy esta persona y afuera soy esta otra persona, sino como que pues todo es parte de lo mismo, pero te permite como jugar con tu autorrepresentación y así. Entonces para mí era una parte importante de esta búsqueda del personaje como para encontrarse dentro de ella misma. Muchas gracias. En el caso del cortometraje Síndrome de los Quietos, si nos pueden contar, León y Jorge, cómo fue, bueno, también de dónde surge la idea del proyecto y cómo esto estaba vinculado con el género del falso documental, y cómo aparece Luis Ospina como uno de las tres voces que van a dar cuenta de este relato. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la atención a todos y también a los compañeros por compartir esta charla. Bueno, aterrizando a lo que preguntas, el proyecto surge como fruto de una amistad entre Jorge y yo. Jorge es un cineasta colombiano afincado en Barcelona hace muchos años ya, y nos conocimos hace 8 o 10 años, y llevábamos mucho tiempo hablando de la posibilidad de intentar hacer una película que de alguna manera aunase inquietudes y nos permitiese pues, compartir backgrounds, ¿no? Y finalmente pues acabamos rodando en Colombia esta película, ¿no? Luego, la amistad es importante dentro del proyecto, tanto la de Jorge conmigo como la nuestra con Luis Ospina, que desde el principio fue una persona que quisimos que estuviese vinculada al proyecto porque se planteó desde el principio como un falso documental, como la creación de este síndrome de quietud hipotético en Colombia, y para ello buscamos a 2 o 3 figuras que nos ayudasen a armar desde entrevistas con ellos pues este síndrome ficticio, ¿no? Esta especie de síndrome distópico de ciencia ficción, que luego, paradójicamente, acabó teniendo cierto paralelismo con lo que sucedió en la pandemia, con lo cual muchas de las imágenes que habíamos generado 2 años antes, pues tuvieron un involuntario algo profético, ¿no? Y Luis se prestó desde el principio a participar en este juego que planteamos, y no solo su presencia, su ascendente como maestro del falso documental en el cine latino o en el cine en general de documental, fue muy importante. También el hecho de su enfermedad y el hecho de que finalmente él muriese antes de que terminásemos la película. Esto acabó dando también forma al proyecto, ¿no? Entonces, tanto la pandemia como la figura de Luis, como el hecho concreto de que él muriese, acabó dando forma al corto, y de alguna manera sigue un poco otros trabajos que yo he hecho previamente, en el que durante lapsus, digamos, amplios de tiempo me he impuesto como motor creativo el hecho de que la vida, de alguna manera, dicte los puntos de giro del guión definitivo, ¿no? Y son procesos que al principio a mí me costaban bastante porque son muy impredecibles, pero bueno,
digamos que ya voy cogiendo cierta práctica en esto de surfear la ola, y aquí fueron estos dos hechos, ¿no? La pandemia y la muerte de Luis. No sé, Jorge, si quieres añadir algo. Pensaba, Jorge, que a lo mejor podías añadir algo también vinculado a cómo fue este trabajo de guionado, no solamente entre ustedes dos, sino también con una tercera persona. Bueno, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, hola, primero hola y gracias al festival y gracias a ustedes con trabajos tan interesantes. La verdad es que dan muchas ganas de poder verlos. Y nada, respecto al trabajo de guión, la verdad es que fue un trabajo bastante particular. La manera que tiene, pues el propio desarrollo del corto era bastante particular en la medida que todo el trabajo era un work in progress constantemente, con lo cual lo que se fue a rodar no tiene mucho que ver con lo que se editó, con lo cual fue un trabajo realmente, sobre todo en edición, ¿no? El otro, somos 3 guionistas, el tercer guionista es el editor, porque justamente en ese trabajo constante es donde empezaban a salir, digamos, las hebras de todo el proyecto, y como bien dice Elías, fue un proyecto largo, y durante ese tiempo pasaron muchas cosas, la pandemia una, la muerte de Luis otra, pero también las condiciones sociopolíticas de nuestra región, que seguramente comparten todos los cortos, y que de alguna manera pues empezaron ¿no? a abrir unas brechas importantes en la propia escritura, digamos, del proyecto, ¿no? Con lo cual fue un trabajo de escritura bastante particular, porque es un trabajo, Elías trabaja mucho sobre la voz en off, con lo cual es un trabajo en el que estás como trabajando la voz en off, trabajando en la edición, volviendo a reeditar sobre la voz en off, ¿no? Como un proceso bastante iterativo, no lineal, no cronológico y muy causal, ¿no? Como tratando de descubrir todo el tiempo cuáles son los ecos entre una imagen y otra, entre una frase y otra, y eso genera, digamos, pues la complejidad, pero la verdad también una riqueza bastante interesante, ¿no? Que seguramente en un proyecto de cortometraje se puede permitir, en un proyecto más largo sería un poco más complejo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, ahora para preguntarles a Joaquín y Cristóbal, en relación a su cortometraje Los Huesos. En el corto hay como un paralelismo entre el momento en que se encuentra el material de archivo, que data de 1901, y el momento en que Chile está redactando su nueva constitución. Bueno, si quieren contar cómo esos hechos tuvieron que ver a la hora de la realización de este corto. Empiezo yo. Bueno, el corto es un corto animado, para los que no lo han visto, y es un corto que supuestamente es un corto encontrado durante una excavación, y nosotros seríamos los restauradores de ese cortometraje. O esa es la ficción, al menos, que propone el cortometraje en su cartel inicial. Nosotros jugamos mucho a eso. Normalmente en nuestras películas jugamos a crear estas especies de juegos de rol o crear contextos y artistas que hacen estas películas. Entonces jugamos a no ser nosotros los que estamos haciendo las películas, sino que jugamos estos juegos de roles que nos ponen a nosotros como unos mediums que están realizando la película, pero en realidad estamos tratando de encarnar a otros artistas. Y justamente fue un corto hecho en el calor del estallido social, que como les contaba antes, es un proceso político, social que empezó a vivir Chile hace 2 años, y que una especie de revolución espontánea, bastante acéfala, y que condujo al proceso político que estamos viviendo ahora, que es la redacción de una nueva constitución. Y que fue al mismo tiempo un proceso con mucha represión, mucha violencia, y que nos dejó todos nos tenía todos muy consternados. Y en ese contexto, cuando todavía estábamos muy en el calor de esto, empezamos a idear el corto. Y el corto, yo creo que, no sé, Joaquín, si quieres continuar. ¿O le doy yo? No, pero te estaba saliendo tan lindo, el corto, que tienes que seguir todo.
No, dale, dale. Ya, bueno, el corto tiene como una doble, yo creo, no me quiero alargar mucho, pero tiene que ver con dos mitos, un poco, dos mitos de origen. Un mito de origen político, un poco, que es, y tratar de reinventar. Chile es un país muy desigual, como es un país muy oligárquico, y el corto en su dimensión política lo imaginamos como medio en serio, medio en broma, como un ritual para liberar a Chile de la oligarquía, un ritual para deshacer un matrimonio, que es el matrimonio de Chile con este sistema hacendal, feudal, oligárquico. Entonces, jugamos esto, hacerlo en broma, obviamente, ojalá funcione en serio. Y por otro lado tenía que ver, y para eso tomamos unas figuras históricas de la historia chilena y las metemos en el cortometraje. Y por otro lado, siempre con Joaquín nos hemos sentido súper huérfanos en el mundo, o no siempre, pero yo creo que cuando empezamos a hacer animación nos sentíamos muy huérfanos de tradición de animación. No había una tradición de la animación chilena a la cual adscribir. Entonces, nos parece divertido inventar la tradición de la animación chilena. Y por eso el corto simula ser un cortometraje de 1900, como el primer cortometraje animado de la historia. El primer cortometraje animado de la historia, esto es muy argentino, el primer cortometraje animado de la historia es chileno. La historia de Chile, del mundo. Eso, el primer cortometraje animado del mundo es chileno. Y bueno, lo encuentran durante una excavación. Entonces es un poco inventar una historia falsa, inventar una tradición que se parece mucho a las cosas que hacemos nosotros por lo demás. Y eso, no sé, Joaquín, si quieres. Yo solo quería aclarar un detalle que no es menor, que es que los dos personajes, Constanza, que es el personaje principal, Constanza Nordenfeld, desentierra, son dos personajes, como dijo Cristóbal, de la historia de Chile. Diego Portales es como la figura central de la historia de la derecha oligárquica chilena, un personaje del siglo, aquí siempre me equivoco, entre 19 y 18, pero 19, que fue el intelectual, es como la figura, claro, la figura más importante de la historia oligarca de la derecha chilena, y Jaime Guzmán, que es un personaje que fue el principal intelectual de Pinochet, digamos, de la dictadura de Pinochet, y él que escribió, principalmente él, escribió la Constitución de 1980, que es la que regía hasta hace... Que todavía no hemos logrado salir de ese agujero, pero estamos en eso. Bueno, muchas gracias. Seguimos entonces con Kim, una pregunta más para tu corto Atrapaluz. Ahora más vinculado como a la parte más de la dirección de arte, en todo el corto hay como un crecimiento del color azul, digamos, al principio en la ropa de la protagonista, después eso se va incrementando cada vez más hasta llegar al final con la parte de la pintura, y un poco antes cuando aparece este otro personaje que es como un poco, podríamos decir, el alter ego de ella. ¿Cómo fue ese trabajo, digamos, como con esa gama de colores, y cómo pensaron el trabajo de la dirección de arte, que es bastante particular, no solamente en el universo de la protagonista, sino a este lugar al que ella arriba, donde termina encontrándose como con este alter ego? Pues justo el color azul empezó a filtrarse por todo el corto, porque también empezamos a jugar como con la pantalla, la luz de la pantalla, la luz como que se refleja sobre su piel a través de este como mundo de la tecnología, y justo esa luz la pensamos que fuera azul, y ahí empezamos a explorar como con diferentes texturas. Usamos como plásticos y otras cosas para grabar con el celular, y darle como otro tipo de textura a estos azules que empezaron como a crearse ahí, y de alguna manera esta luz de la pantalla como que bañaba su piel, y se nos hizo lindo como que su piel se terminara transformando también de ese color, y este ser que conoce también es de ese color. También había como una especie de, digamos que el corto creo que no se siente tan claramente en qué época sucede, porque hay como ciertos elementos que son un poco antiguos,
y hay otras cosas que también son medio como futuristas, pero medio retrofuturista tal vez. Para mí era importante como esta sensación un poco cyberpunk. Creo que porque en ese momento andaba leyendo también un libro que se llama Idoru, que es de William Gibson, que justo es sobre una idol japonesa que es un holograma y que un artista se quiere casar con ella, y hay como toda una pregunta sobre qué es ser humano, quién tiene sentimientos, etcétera. Que empecé como a irme en este rollo de los cyberpunk, del anime, hay un anime que se llama Serial Experiment Lane, que también es como noventero y habla mucho sobre el internet y la identidad y así. Y tiene como una estética así como justo un poco como no tan minimalista, o sea, un poco desastrosa, muchos cables, no sé, por ahí como que empezó a surgir justo este mundo azul lleno de cables, de construcciones abandonadas, justo era como explorar esta ciencia ficción, pero desde una perspectiva un poco cyberpunk. Y el color azul se volvió esencial por esto que te cuento de la luz de la pantalla. Muchas gracias. Ahora, una pregunta para el corto, para León y para Jorge, del corto Síndrome de los Quietos. Hay un trabajo muy fuerte con el archivo. Hay también en el corto como una reflexión de Ospina en relación al archivo, al uso de imágenes, al uso de imágenes de archivo, y también este otro archivo del amigo francés que da también esta apariencia de la Colombia silenciosa. Y entonces quería preguntarles cómo fue ese trabajo con los archivos. Si era algo que también lo habían pensado previamente cuando estaban a punto de desarrollar el proyecto, o apareció un poco en el rodaje y ahí un poco sobre la marcha. Bueno, primero decir que según voy escuchando las intervenciones, más me apetece ver los cortos de los compañeros. Particularmente es muy curioso porque nuestro corto comparte esta especie de subgénero de la pieza encontrada, ¿no? Y además es curioso porque la vuestra habéis dicho que es como el primer corto de animación en 1900, y entiendo que sería una reconstrucción desde hoy de aquel corto, ¿no? Mientras que pues el nuestro es un corto hecho hoy que se encuentra como corto encontrado en el futuro, dentro de 50 años. Y desde una posición del futuro se hace el mismo ejercicio de arqueología sobre unos materiales que pudieron componer ese corto que hemos rodado pues, en la actualidad, ¿no? Me ha parecido muy curioso ese diálogo. Entre vosotros y nosotros cubrimos 2 siglos casi, ¿sabes? Temporalmente. Respecto a la pregunta del archivo, sí. Bueno, Luis es una figura, Luis Ospina, cuya filmografía, el archivo es esencial, ¿no? Él parte de la idea de que el material de archivo es el portador de posibles nuevos significados a través de la resignificación en el montaje, ya sea a través de la voz en off, del remontaje o de la deconstrucción, o como sea, lo cual lleva también a una posición política por su parte, en estar muy posicionado en contra de los derechos de autor. Y nosotros quisimos, desde el principio, el archivo es algo que nos interesa como documentalistas, tanto a Jorge como a mí. Yo he trabajado también en series para plataforma, en las que he trabajado especialmente el ámbito más, digamos, periodístico del archivo, pero es un tema que me interesa mucho. Y la propia filmografía de Luis, de alguna manera,
especialmente los cortos que hizo al principio de los 70, cuando se inició como cineasta, ofrecía, porque además coincidió con el tipo de documental que él quería hacer, una ventana a, bueno, pues a la textura, a las calles, a los espacios, a las personas de la ciudad de Cali en aquel momento, ¿no? Entonces, buscando estas imágenes que pudieran dar vida a este síndrome de quietud, rápidamente encontramos, a través de las entrevistas que tuvimos con los tres personajes principales, una serie de hitos temporales en los que supuestamente había habido en Colombia momentos de quietud y momentos de silencio muy significativos, ¿no? Y rápidamente surgieron, pues, los atentados de los 80, rápidamente surgió la Marcha del Silencio en el año 48, organizada por Gaitán, y surgió también de la entrevista con Luis este momento extrañísimo del año 93, en que se hace un censo en la ciudad de Bogotá, y en la que se decide y se pide a la población que todo el mundo se quede en su casa durante un domingo para que puedan contar a toda la gente, ¿no? Y entonces la gente obedece masivamente, se desconfiaba de que la gente pudiera obedecer, pero la gente obedeció, y eso generó una serie de imágenes de Bogotá en el año 93 completamente vacía, ¿no? Que, hablando con Luis en la entrevista, nos cuenta que hay estas imágenes que él vio una vez que había hecho, que hay un cámara francés que sale a la calle y contraviene esa orden de mantenerse en casa y empieza a grabar estas imágenes de Bogotá. Y nosotros, pues, bueno, pues como hemos hecho un poco en este proyecto, nos ponemos a buscar, siguiendo las pistas que estos tres personajes principales, Luis Ospina, Gustavo Petro y Juan Gabriel Vázquez, nos dan, ¿no? Y entonces empezamos a intentar encontrar esas imágenes hasta que encontramos a este cineasta francés, que todavía sigue viviendo en Bogotá, y nos cedió estas imágenes que de repente nos ofrecieron, pues, otra ventana a un espacio-tiempo, el año 93 en Bogotá, absolutamente desierta, bueno, y que de alguna manera fueron sumando a la construcción de esta quietud colombiana, ¿no? Paradójicamente, esas imágenes que nosotros recibimos como oro, ¿no? Según fuimos avanzando, perdieron valor en el sentido de que la pandemia empezó a generar esas imágenes que eran muy excepcionales, las empezó a generar no solo en Bogotá, sino en todas las grandes urbes del mundo, ¿no? Y esto de alguna manera nos puso en crisis también, porque de repente, pues eso, conseguir una gran capital, imágenes vacías en el centro de una gran capital, pues hace 3 años era una cuestión que igual podía hacer Hollywood, pues eso, a través de efectos digitales. Sin embargo, en la pandemia, pues generó imágenes que hoy están en YouTube de todas las grandes urbes del mundo absolutamente vacías, ¿no? Y esto nos puso en una especie de crisis, ¿no? Y nos hizo también replantearnos el proyecto. Y yo creo que fue de ahí que también empezó a tomar mucho más peso el viaje a las imágenes de los años 40 que nos ofrece el archivo en la Cinemateca de Bogotá. Con lo cual, al final, el archivo que digamos que está convocado en esta película, pues cubre diferentes etapas a lo largo de prácticamente, pues, 80 años en la vida de Colombia, ¿no? Y fue un poco todo, como he dicho antes, construido a través de las respuestas que nos iban dando nuestros tres personajes y un poco de lo que fue pasando. Muchas gracias. Gracias. Ahora una pregunta para Joaquín y para Cristóbal. Hay algo que me llama la atención cuando se presenta el personaje de la niña, que, bueno, hace su invocación y aparecen estos dos, primero huesos y después cobran de alguna manera vida estos dos personajes, que luego uno va a ser su marido y el otro será quien los casa.
y luego se dice que, bueno, que ella es una adolescente, de 15 años que se casa, que si bien en la época de 1900 que una mujer se casara a los 15 años no era tan raro, pero bueno, hay algo ahí como con la edad de la protagonista que en la actualidad es como llamativo. Y eso por un lado, y también un poco cómo fue la construcción de la puesta en escena, ¿no? Hay algo en el vestuario de ella, es prácticamente igual en todo el corto, y están estos dos personajes que cobran vida, que se van como, los huesos van primero convirtiéndose en estos dos hombres, y luego estos dos hombres van a tener su vestuario, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo que está muy, muy vinculado a una estética del cine mudo, y que también no solamente está, lo vemos en las imágenes, sino también está acompañado de una banda sonora que va generando esta idea como espectral de estos seres que toman vida, por decirlo de una forma. Quizás parto yo hablando de Constanza. Bueno, Constanza Nordenflich es como tú bien dices, un personaje, un nombre real, más que un personaje real, o sea, es una persona real, que fue la madre de los 3 hijos de Diego Portales, pero la historia básicamente es que ella empezó a tener relaciones, o sea, él empezó a tener relaciones sexuales con ella cuando ella tenía 13 años, y él era un hombre adulto. Él nunca se casó con ella, que para la época era muy dramático, y también ella básicamente pasó su corta vida, porque murió relativamente joven, enferma, como entre encerrada y abandonada por la familia. Le quitaban los niños cuando nacían, y Portales básicamente lo que hacía era como mantenerla un poco, pero no mucho. De hecho, tuvo una relación o sea, Portales fue un desgraciado básicamente con ella. Portales había enviudado y parece que le afectó mucho su viudez, que muy en la onda de la oligarquía chilena de esa época se casó con su prima muere, y luego tiene 3 hijos con esta niña. En un momento, por ejemplo, Constanza estaba muy enferma y Diego Portales manda a un amigo de él de confianza con un poder notarial, que no sé si significa algo para ustedes, pero es básicamente un poder legal, para casarse con ella a través del amigo, solamente en el caso de que ella estuviera muriendo. Entonces el amigo está al lado de esta niña, o esta joven ya, que está a punto de morir, con la indicación de casarse con ella solamente si moría, cosa que no ocurrió, así que no se casó nunca. Entonces ella fue casada con Diego Portales cuando los dos mueren, que Portales fue asesinado en una revuelta por el presidente de la época, como casados post-mortem, para que los niños, los hijos o hijas, no sé la verdad el género de las criaturas, pero tuvieran como el apellido de Portales. Entonces había algo completamente patriarcal y terrorífico en el origen de Constanza, y nos pareció como justo y hermoso que fuera ella la que estaba a cargo de la ceremonia, a pesar de que al final, por unos cuantos instantes, Jaime Guzmán se hace cargo de la ceremonia como párroco o algo así. Entonces nos parecía muy importante que Constanza de alguna manera fuera fuera redimida, y mediante nuestro acto de imaginarnos haciendo una película de comienzo de siglo, fuera también como vengada de alguna manera. La pregunta era más amplia, pero sobre Constanza creo que... ¿Cristóbal? Perdón, estaba silenciado. Preguntaste también sobre el vestuario, Lucrecia. Yo creo que fue bastante intuitivo. Yo creo que gran parte de nuestro trabajo son decisiones súper intuitivas y súper desordenadas y caóticas, y tomando referencias de distintas partes que creemos o esperamos que le añadan capas. Yo creo, por ejemplo, en el vestuario o en la personificación de Constanza, estábamos pensando en este personaje, estábamos imaginando una novia, como exageramos el rasgo de que era una niña. Obviamente en el corto está hecho con proporciones de una niña de 5 años,
y lo exageramos y que queríamos hacer un traje que fuera como entre novia y de primera comunión. Creo que el vestido, de hecho, que encontró Natalia Gaise, que era la vestuarista del corto, era un vestido de primera comunión de algún familiar o algo así. Y eso no es tan distinto a un vestido de novia, entonces lo utilizamos. Y los vestuarios tratamos de hacer algo, porque el corto, si bien imaginamos que está hecho en 1900, pero invoca a una figura del futuro, invoca a una figura, creo que tiene bastantes similitudes con el corto de León y Jorge, invoca a una figura de los años 70 en Chile. Entonces también era como un vestuario o sea, el vestuario de Jaime Guzmán, que es esta figura de los 70, era un vestuario de los años 70, pero imaginado desde 1900. Un poco ese era el juego. Y yo creo que en Constanza también había algo como nos inspiramos en momias, específicamente nos inspiramos en las momias Chinchorro, que son las momias más antiguas del mundo y que son del norte de Chile. Y había algo de eso también, había algo de un personaje un poco indígena, un poco también su rostro está inspirado por estas momias, así que tenía todas esas capas. Sí, yo también solamente, perdón, Cristóbal. No, por favor. Solamente quería sumar que creo que en los huesos pasa algo y no me había dado cuenta hasta ahora que lo preguntaste, Lucrecia. O sea, no lo había como pegado tan cerca con nuestro largometraje La Casa Lobo. Hay algo que parece que nosotros tendemos a hacer cuando pensamos, sobre todo en términos de animación o en términos también de películas que ahora estamos planificando con una actriz, en que parte importante de la película es el proceso de crear a los personajes y las situaciones. Como la película se demora en ponerle vestuario a los personajes como el 90% del corto. En La Casa Lobo, como la animación tiene que ver con armar las imágenes de la escena, y cuando ya la escena está armada, se desarma y va hacia otra parte. Entonces creo que con Cristóbal tendemos a ir es como que a la película le costara construirse. Entonces, para nosotros es muy importante eso, y tiene que ver con muchas cosas, pero para mí, y creo que para nosotros dos, tiene que ver mucho con tratar de reimaginar el cómo se construye una película. Entonces nos demoramos mucho técnicamente como en imaginar en construir las escenas, y eso es lo que más nos interesa, como el acto como alquímico de lograr una escena suficientemente como compleja para estar frente a la cámara. Y en el caso puntual de los huesos, todas las decisiones estéticas pasaban por este juego que estábamos jugando de que era de 1900, por lo tanto teníamos ciertas limitaciones técnicas que nos hicieron la vida más fácil, digamos. O sea, la iluminación tenía como unas ciertas reglas, etc. Hay algo más que les quiero preguntar, ya que estamos hablando de eso, que tiene que ver con la construcción de estos dos personajes, estos huesos que se van armando, que de alguna manera reafirman esta idea de lo monstruoso, porque los huesos no son exactamente la construcción de una pierna, sino que hay como una cosa monstruosa ahí. Un poco eso, si querían hablar de esos, sobre todo de los dos hombres. Bueno, respecto a lo monstruoso, yo creo que hay algo... El corto está muy inspirado por un animador, un pionero del stop motion, quizás como el padre del stop motion, que se llama Starevich, y que era un animador polaco-ruso, y que él partió haciendo animaciones, y él contaba esta historia de que él dirigía un museo de historia natural y quería hacer animaciones con cucarachas, y que no podía filmarlas porque o se escapaban o se morían con los focos de iluminación de esa época, estamos hablando de 1900. Entonces lo que hizo fue tomar los cadáveres de las cucarachas y les puso patitas de alambre, y las animó cuadro por cuadro. Entonces como ese mito que él crea, que él no sé si inventó o era real, como que marca un destino súper nigromante, súper oscuro de la animación stop motion. Es como la animación stop motion parte hecha con cadáveres, y un poco define, yo creo, lo monstruoso del género o del medio. Yo creo que el cine siempre tiene algo de eso, tiene algo medio Frankenstein, algo como de
o sea, la animación stop motion en particular, porque es como animación, es como muy de inyectar alma a algo, pero el cine en general tiene algo de eso, como un acto medio mágico, yo creo, como medio de magia negra. Eh, y respecto a los dos hombres, bueno, y en este caso lo que queríamos extrapolar era como esta idea de hacer una animación no hecha con cadáveres de insectos, sino que con cadáveres humanos. Y los hombres somos nosotros, para representar a este Diego Portales, a Jaime Guzmán, esta figura histórica, tomamos moldes de nuestro propio cuerpo. Diego Portales soy yo en el corto y Jaime Guzmán es Joaquín. Eso, no sé, Joaquín, si quieres añadir algo respecto. Para no comernos todo el tiempo de nuestros queridos amigas y amigos que quiero ver los cortos, por favor manden los links, creo que ya estábamos hablando ahí por interno. Sí, sí. Sí, la verdad que nosotros con Cristóbal nos pasa, ya asumimos esto, que las películas nos quedan como de terror o terroríficas o algo así, pero creo que el 90% de nuestras ideas son como ideas de comedia, solo que somos súper malos comediantes, se nos salen películas de terror, pero de verdad nos parecía muy chistoso como imaginar que imaginar que en vez de ocupar baratas y como cadáveres, alguien tenía la idea de ocupar pedazos de cuerpo. De hecho, algo que no hicimos, queríamos agradecer al Servicio Médico Legal de Chile en los créditos por habernos prestado cuerpos, después creo que salió de los agradecimientos porque era una broma un poco estúpida, pero muchas de las ideas tienen que ver con eso, tienen que ver con bromas como que se tornan un poquito como oscuras en el proceso. Muchas gracias. Ahora una pregunta para Kim. Algo ya nos empezaste a contar en relación al baile, que es algo que estaba como muy presente en el corto. Al principio se la ve a la protagonista bailando como en su habitación, sola, mirando una pantalla, y después hay como un intento de un encuentro con otras chicas que también están bailando, pero no termina de funcionar esa comunicación. Y luego ella vuelve a bailar sola con el videojuego y ahí es como mucho más, como más exitosa esa relación de ella con el baile. Por un lado, si nos querés hablar esto, contar un poco más en relación al baile y al baile individual o frente a una pantalla y a esta cosa como más comunitaria o colectiva, digamos, de bailar con otros. Y algo que también me llamó la atención, que en el corto no hay adultos, son solo jóvenes, y bueno, ¿cómo fue esto, este pequeño retrato de un universo juvenil? Eso de los adultos es una buena pregunta. En algún momento iban a existir solamente como por audio, pero sentí que no iba a aportar tantísimo como romper esa burbuja de la intimidad de ella, de la protagonista, como incluyendo elementos como para hacerlo sentir como más realista, como dentro de un mundo que está dentro de este mundo que conocemos en donde sí hay adultos, sino que quise como justo tratar de generar una pequeña burbuja en el tiempo y en el espacio y con los lugares, en donde de alguna manera se alejara de la realidad, como que no me interesaba 100% como irme hacia lo real. Y del baile, creo que hay una cosa como que también puede ser comunitaria, que es a través de una pantalla, o sea, como que aunque sea casi que a destiempo, desfasada, con alguien que subió un video a YouTube o alguien que te está hablando por un chat y que compartes como interés en común, sentía que ahí había también una manera de relacionarse con una comunidad y como encontrar justamente personas con las que te sientes más afín, que tal vez no necesariamente son las que están al lado tuyo, que es el caso de este personaje que intenta acercarse a las personas que tiene como más cercanas físicamente, pero no lo logra, o sea, está dentro de, como está muy adentro de ella misma, como para poder interactuar de esa manera con otras personas, con el mundo. Y sí, como que creo que justo es como una exploración de una comunidad distinta,
que me gusta pensarla como que es una comunidad justo a destiempo, o sea, porque si alguien subió un video a internet y luego te sirve a ti y puedes dejar un comentario, etcétera, como que todo sucede en diferentes tiempos y diferentes espacios, y me gustó como imaginar esas posibilidades justamente con lo del baile. Y pues sí, justo el baile del K-pop tiene mucho que ver como con una comunidad, o sea, creo que es algo que sucede en muchos lugares, pero en la Ciudad de México es algo bastante característico como de la juventud. Y, y pues a pesar de que son personas súper amables y dulces y lindas y como abiertas a que te integres, también sí hay como especies de rituales para ingresar a un grupo, para formar parte ya como de tal cual de ese grupo de baile que tiene un nombre, que participa en concursos, etcétera, que sí es como todo un ritual social que es muy ajeno para la protagonista. Entonces se vuelve más como en su búsqueda personal y esa búsqueda le permite como justo imaginar otras posibilidades que tal vez su entorno no le estaba dando. Y una pregunta más que tiene que ver con los reflejos. Hay momentos en donde ella bueno, tiene esta relación con la pantalla y también hay como reflejos en pequeños espejos, como si se viera duplicada. ¿Cómo fue ese trabajo con los reflejos? Pues justo ahora que decías que esta criatura con la que se encuentra es como una especie de alter ego, a mí me gusta pensarlo así, digo, también puede ser otras cosas, pero sí me gustaba pensarla en ella como de alguna manera fragmentada durante el cortometraje, en donde está como observándose, mirándose a través de diferentes medios, ya sea la pantalla, un espejo, un reflejo, un charco, eh, y intentando como de leerse a ella misma, porque sí hay como una especie de distancia entre ella y su propio cuerpo hacia el inicio del cortometraje, que creo que conforme avanza como que puede relacionarse directamente con su cuerpo, pero a través de la transformación, como que antes de eso no se siente suyo, no la representa, y, y hay una especie así como de distanciamiento entre ella y su cuerpo que se hace más notorio a través de su propio reflejo, de su propia imagen, cuando la puede ver como con una cierta distancia, como ya sea en una pantalla o en un reflejo. Muchas gracias. Ahora una pregunta para León y para Jorge, que en el corto bueno, hay un trabajo muy fuerte con esta tensión del silencio y la quietud, y el ruido, a veces el ruido vinculado con la violencia. Incluso en el momento en que se menciona ese archivo que evoca a esta multitud en la plaza como un momento social, pero de silencio, ¿no? Bueno, un poco, si querían hablar en relación a eso, a esta idea de la tensión entre el silencio y la quietud. Y también el uso de esta voz en off tan, bueno, como generada por que parece como generada por una computadora, que es todo con sin acento, y además en inglés, que es tan contrastante con los acentos de los protagonistas, de los personajes colombianos, ¿no? ¿Cómo fue esta construcción de esta voz en off que estructura todo el relato? Y un poco las otras voces que son en general estos tres personajes que ustedes eligieron para retratar. Bueno, arranco yo. El tema de la voz, mejor que lo hable Jorge, porque de cómo
se acaba materializando la voz en off que conduce el corto, porque es más un aporte casi artesano suyo. Es curioso utilizar la palabra artesano para hablar de inteligencia artificial, pero bueno, fue un poco así. En cuanto a la primera consideración sobre las nociones de silencio y ruido en el corto, bueno, nosotros cuando empezamos a hablar de una posibilidad de hacer un proyecto juntos, hicimos una cosa así como muy de cosas que nos interesaban, de temas que nos interesaban, ¿no? Y de alguna manera, digamos, la presencia del silencio era algo que nos interesaba a los dos. La presencia del silencio, bien desde un punto de vista más personal o existencial o algo así, que sería más el mío, y en el caso de Jorge, la resonancia que ese concepto tiene en la actualidad y en la historia reciente de Colombia, ¿no? Tanto por el hecho de ser un país que lleva 60 años en guerra, pero es una guerra de alguna manera silenciada o exportada al campo, ergo no se tiene como... el ruido no es directo en la ciudad, como a la idea de el silencio que provocan las bombas con la llegada de la violencia en los 80, bueno, con toda una serie de conceptos que de alguna manera hacen el silencio algo relevante, ¿no? Especialmente relevante. Y una cosa que hicimos fue, como yo le preguntaba a Jorge si él recordaba en su infancia, en su primera juventud en Bogotá, momentos de especial silencio o quietud, ¿no? Que él los recordase por algo. Y empezaron, y eso fue un poco, de alguna manera, la primera semilla del corto, y empezaron a surgir algunas de las imágenes primeras. Por ejemplo, él recordaba, bueno, puede contar, los partidos en los que Colombia había jugado en el Mundial como momentos de absoluta quietud en la calle, ¿no? Porque todo el mundo estaba viendo el fútbol, ¿no? Entonces, o también recordaba algunas finales de Miss Mundo en las que la candidata colombiana había sido finalista o había ganado, que también era algo que había convocado a muchísima gente en las casas y había poca gente. Y recordaba también los momentos después de las bombas en los 80 en Bogotá, ¿no? Entonces, esta especie de momentos absolutamente distintos entre ellos empezaba de alguna manera a tejer una serie de asociaciones ensayísticas, que es un poco en lo que se acaba sentando el corto, ¿no? En cómo esa noción de silencio versus el ruido que siempre se le supone a un país como Colombia, del que es un tópico, ¿no? Como que es un país de mucho ruido, ¿no? Tanto por la salsa, como por la guerra, como por una serie de cosas, se asocia mucho esa noción. Como de alguna manera tanto el silencio como el ruido era algo muy, muy nuclear a la sociedad colombiana, y al mismo tiempo como la noción de silencio tomaba formas muy, muy distintas. Y esto, claro, se fue ampliando cuando estas primeras reflexiones nuestras se las trasladamos a nuestros tres personajes, y nuestros tres personajes empezaron a rebotarnos experiencias personales o memorias que tuvieran que ver con especial ruido o especial silencio en su vivencia o en su idea de Colombia, ¿no? Y por aquí, de alguna manera, el trabajo de guión tuvo que ver con encontrar una serie de asociaciones que de alguna manera nos pudieran llevar de una imagen a otra, ¿no? Y ahí surgieron cosas muy singulares y muy extrañas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Gustavo Petro, el candidato presidencial, que es uno de nuestros tres personajes, que ahora va a ser otra vez candidato presidencial en el año 22 a las elecciones, nos hablaba de que para él un epicentro de silencio en Colombia sería donde nacen las aguas, ¿no? En el sur, donde nacen la mayoría de los ríos que luego
bañan o cruzan la geografía colombiana. Y de repente eso nos llevó a que bajando hacia allá, pues encontramos un desierto en el cual de repente encontramos una imagen extrañísima que se ha convertido en una de las imágenes emblema del corto, que es una piscina en medio de un paraje bestial de desierto, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos dijimos, es que no vamos a encontrar una imagen que ilustre mejor esa idea de donde nacen las aguas que esto, ¿no? Y acabamos filmando eso. Bueno, es un poco esa idea de cosas que van surgiendo de testimonios, van dando imágenes y vamos buscando esas imágenes para filmar, y esto va tejiendo una especie de hilo conductor que al final se convierte en la espina dorsal del cortometraje, ¿no? Respecto a la voz, yo creo que Jorge es el que mejor puede hablar sobre cómo se generó esto. Esta es la imagen, sí, esta es la imagen de la que... Jorge, hazte así un poco para el lado, que vean no, para el otro lado, que vean la piscina. Ahí, ¿sabes? Como la piscina en medio del desierto. No, bueno, para no aburrir y voy a tratar de ser muy sintético, respecto a lo que mencionaba Elías, simplemente añadir que realmente creo que en la historia de Colombia el concepto de ruido y silencio sí está muy vinculado a las protestas sociales y al conflicto en general. De hecho, hay una parte una parte que editamos, que no salió en la película, y es cuando Luis Ospina habla de la época, del tiempo del ruido. El tiempo del ruido fue una época en Bogotá en 1680 y pico, en la que sonó un ruido muy, muy grande y después mucho olor a azufre, y nunca nadie supo por qué había sucedido ese hecho, ¿no? Y creo que eso era bastante indicativo un poco de lo que vendría a ser después las épocas continuas de ruido y silencio, sobre todo vinculadas con la violencia, como digo. Y creo que los autores que salen, digamos, en la película lo que hacen es concatenar de alguna manera esos y vincular esas imágenes justamente con esos conceptos que propone Elías de ruido y silencio. Respecto a la voz, solamente mencionar que, claro, la película, y oyendo también a las compañeros y los compañeros que están comentando sus cortos, pues estoy muy, muy interesado en las formas que utilizaron, ¿no? Y en este sentido, el síndrome de los quietos es un corto que, aparte, digamos, del ensayo, trata de explorar otras vías de representación a través de diferentes mecanismos algorítmicos, entre ellos inteligencia artificial, para poder buscar nuevas maneras de conexión, ¿no? A partir de ese núcleo de imágenes que se van generando primero en la pandemia, después en el propio corto, y que de alguna manera servían como excusa para articular el corto. Y siguiendo, digamos, esas premisas algorítmicas, encontramos que una manera de generar más distancia con lo que queríamos hacer, es decir, el corto está pensado como como lo decía Elías al principio, como una especie de ensayo en el futuro de alguien que encuentra estas imágenes, con lo cual necesitábamos que eso fuera lo más alejado posible un poco de la realidad colombiana, ¿no? Que se estableciera una distancia, digamos, entre el que narra y lo narrado, ¿no? Y entre más grande esa distancia, pues nos parecía que mejor podía funcionar, digamos, esa representación. Y lo que hicimos para hacer eso fue utilizar un algoritmo de inteligencia artificial que fuera capaz de sintetizar la voz. O sea, eso que mencionabas, Lucrecia, ahora, que una voz que parece artificial, no parece artificial, es una voz de mentiras, es una voz generada por un computador. Y como eso, digamos, hay otros mecanismos que utiliza, digamos, el corto para explorar estas nuevas posibilidades, digamos, de organización de imágenes con algoritmos y con métodos de inteligencia artificial. Hay una cosa más que es hermosa del corto, que es ese momento casi final en donde se dice, bueno, los trabajadores, las trabajadoras dejan su trabajo y se van a la rumba. Y la imagen, o sea, se ve a las personas bailar, pero sin sonido, y entonces uno dice, ay, qué hermoso sería poder escuchar esa canción del payaso, y al final aparece, ¿no? ¿Cómo fue ese? Porque está la anécdota de Ospina que cuenta bueno, que en la película no, por cuestiones de permisos, derechos, no había estado. Bueno, sí, con esa canción en especial.
Bueno, yo puedo contar así como en términos solamente de producción, y es que en términos de producción fue muy difícil conseguirla, realmente era algo que nosotros queríamos oír justamente para reivindicar esas imágenes, aparte era algo que queríamos que funcionara muy bien, sobre todo al final, con lo cual tuvimos que hacer toda una especie de arqueología alrededor de quién era el dueño de esas imágenes, porque era una banda bastante conocida en esa época salsera, digamos, caleña de esa época, y la verdad fue bastante complicado, pero bueno, al final conseguimos los derechos, compramos los derechos para que tuviera, digamos, la potencia y pudiera hacer el cierre, pues, ideal que queríamos en la película. Y bueno, también por añadir aquí, este tema estaba en uno de los 2 cortometrajes de los 70 de Luis, y él mismo, como has dicho, enuncia en la película que no podemos utilizarlo por problemas de derechos. Y lo que nos encontramos mientras Jorge estaba haciendo esa labor de arqueología para localizar los derechos fue que el hecho de de poder contar con esas imágenes del corto de Luis, de esa gente bailando en el bailadero de Cali, con toda su ropa colorida de los 70, sin sonido, de alguna manera nos regaló de forma azarosa una especie de imagen paradójica que venía a encapsular bastante bien esa idea de síntesis entre ruido y silencio que el corto va persiguiendo, ¿no? Y hasta tal punto que cuando finalmente conseguimos los derechos, decidimos que iban a ir sobre los créditos, pero que guardaríamos la secuencia final del baile en silencio, ¿no? Y el corto acaba con ese baile silencioso que de repente en créditos explota en la canción que efectivamente contigo ha tenido el efecto buscado, y es que quieres escuchar la música y de repente pues el corto al final en créditos te la regala, ¿no? Muchas gracias. Bueno, para terminar, una pregunta para Joaquín y Cristóbal, que también está vinculada con la banda sonora. En la película no hay texto hablado, pero sí hay unas placas. Y también está la música que acompaña un poco esta cosa tenebrosa a mí me parecía como un poco tenebrosa, pero tal vez es como, creo que es vinculada a esta idea del ritual y de los huesos que van tomando vida. Creo que por eso tiene ese efecto. Y hacia el final hay como si fuera una placa que hace una versión de un tema de Violeta Parra. Si bien no hay texto, toda la construcción es muy política y muy evocadora de esta revolución que hablaban al principio, y también de esta reivindicación como del lugar de la mujer que se puede leer como en estos días. Bueno, si quieren contarnos un poco cómo fue ese trabajo de la banda sonora, aunque el texto no esté en la palabra oral, pero sí está a través de placas. Sí, la banda sonora trabajó, el diseño sonoro y la música la hizo un músico norteamericano que se llama Tim Fain, que es se ha desempeñado principalmente como violinista y menos veces como compositor, y en este caso hizo la composición y también el intérprete y queríamos que el diseño sonoro funcionara como diseño sonoro, como especie de Foley, y al mismo tiempo como música, que entonces queríamos que funcionara como una gran partitura, también pensando en cómo se hacía la música y como las posibilidades técnicas de la época de 1900, que era simplemente una instrumentación en vivo. Entonces también al mismo tiempo queríamos incorporar esa sensación de lo en vivo. Entonces escucha muchas veces al músico quejándose, gritando,
nosotros quedamos muy, muy, muy felices con el trabajo que hizo Tim, la verdad nos sorprendió en muchos sentidos. Las indicaciones que nosotros le dimos, las ideas que nosotros le comunicamos, nosotros teníamos la idea estábamos inspirados en Chopin o en música, un poco que nosotros pensamos que en Chile hubieran usado a comienzos de 1900, que era música europea de 80 años atrás o 100 años atrás, digamos, que era como la música que se hacía en Chile, de hecho, en esa época eran como, se hacía como música europea con 100 años de retraso, ¿no? Entonces pensamos que tenía sentido algo así, y le dijimos que nos interesaba hacer algo así, pero con una versión infernal de eso. Y también, y creo que Tim interpretó muy bien esa idea, y también teníamos la idea de que fuera son muchas ideas que a veces son contradictorias y que se entremezclan. Teníamos la idea de que fuera una sintonización de una radio de otro universo. Pensábamos que este corto de alguna manera funcionaba así, porque es un corto hecho en 1900, pero que sintoniza fantasmas, espectros que vienen del futuro y del pasado, y pensábamos que el sonido también tenía que funcionar así, como una radio que se echó a perder y que empezó a sintonizar ondas de otras dimensiones. Entonces la música que sintoniza esta radio en mal estado es algo que viene del infierno o viene de otra dimensión. Bueno, y la mención, Lucrecia, que tú haces a Violeta Parra, efectivamente es una cita invertida o algo así, es un pedacito de una canción que se llama Matrimonio de Negros, y creo que es la canción Casamiento de Negros, que es la canción más como, que se mete en más problemas de Violeta Parra después con el paso de los años, porque hace como este juego entre el color o cómo se le llama al color de piel de personas que se le llama negros, ¿cierto? Y elementos negros y también cosas oscuras, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue invertir el texto y no lo logro recordar completo, pero es en un matrimonio muy blanco, donde todos son blancos, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con... O sea, nos parecía una broma muy, muy sencilla y muy directa respecto a invertir esta vocación que tenía el corto de transformar la historia tanto del cine como de la historia política de Chile. Suena tan pretencioso todo esto, pero bueno, era la idea que teníamos. Nos parecía divertido invertir la canción de Violeta Parra, y en gran medida porque somos súper fans de Violeta Parra, creemos que es como la artista o de las artistas más importantes de Chile y de Latinoamérica, por tirarnos así a defender a Violeta Parra. Yo creo que nunca habíamos hecho eso, Cristóbal, ¿no? Invocar a alguien así, a otro artista tan directamente, como citarlo tan así, bueno. Obviamente, como en la edición cambiaron muchas cosas. Nosotros al comienzo en el guión teníamos muchos carteles de texto que iban, por un lado, explicando la historia de manera muy lineal y también cosas mucho más poéticas y distanciadas. Pero al final, en el momento de la edición, nos dimos cuenta que era entorpecía mucho el flujo de la narración, y decidimos dejar esta introducción política muy clara para que se entendiera quiénes eran las personas que entraban al comienzo, y en la salida, una salida más como homenaje a Violeta Parra, y también como que le daba un giro distinto al corto. De hecho, tuve el placer de estar en Valdivia, en el Festival de Cine de Valdivia para el estreno en Chile, y me puso muy alegre que las personas en Chile se rieron al final con esa aparición, lo cual me alivió a mí y a Cristóbal, yo sé que también, de ver que se producía un efecto como de salida del corto que era a la vez político, terrorífico y humorístico. Había una idea en el corto que era que todo era al revés, que bueno, si ven el corto van a entenderlo. Entonces también nos parecía que la cita tenía que estar toda al revés, tontamente. Entonces la canción de Violeta Parra dice: se ha formado un casamiento todo cubierto de negros, cuñados y suegros, no me acuerdo. Y nosotros, dice: se ha formado un casamiento todo cubierto, o sea, se ha deshecho un casamiento todo cubierto de blanco y así. Y también tenía que ver con que el corto lo imaginamos como un ritual para liberar a Chile de la oligarquía. De nuevo, no es muy pretencioso, pero lo imaginamos en broma, o medio en serio, medio en broma, como un ritual para liberar a Chile de esta herencia feudal, y que justamente tiene mucho que ver con esta estructura de una casta ligado a lo europeo que gobierna Chile. Entonces lo blanco también tenía que ver con eso, con esta casta endogámica que se ha
perpetuado en Chile en el poder. Y cómo el corto funcionaba como un hechizo mágico para deshacer eso. Bueno, muchísimas gracias a cada uno, a Kim también, por compartir este momento con nosotros. Y bueno, que sea hasta la próxima película. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias.